La Escuela Nacional de Control presenta la Maestría en Control Gubernamental 2022. Continuamos desarrollando un plan de estudios en la modalidad virtual, con una metodología reflexiva, enfocada y activa participativa, y con nuevas herramientas tecnológicas que facilitarán la formación de nuestros estudiantes. La Maestría en Control Gubernamental cuenta con una experimentada plana docente con trayectoria académica nacional e internacional y un modelo educativo que busca formar profesionales capaces de promover cambios y mejoras en los procesos de control gubernamental, buenas prácticas a nivel global y el intercambio de conocimiento especializado en beneficio de nuestra población. Al convertirnos en la primera escuela pública de una entidad fiscalizadora superior en obtener el sistema de gestión de calidad para organizaciones educativas, basado en las normas internacionales ISO 9001-2015 e ISO 21001-2018, concede a la maestría de la Escuela Nacional de Control una oportunidad más para el reconocimiento y prestigio internacional, acreditado con altos estándares de calidad educativa. Con la Maestría en Control Gubernamental, innovamos en el aprendizaje mediante 3 actividades importantes: International Masterclass, Coaching de Control y la Semana de Control, las cuales potenciarán tu liderazgo en proyectos de innovación y de mejora para el ejercicio del control gubernamental, acompañados de funcionarios y servidores públicos del Perú y del mundo, y así poder encaminarlo en la obtención del grado de maestro en control gubernamental, reconocido por la SUNEDU. Además, la Maestría en Control Gubernamental forma a sus estudiantes de manera holística. Intercambio estudiantil a través de convenios con instituciones educativas nacionales e internacionales. Red digital de estudiantes y egresados. Un espacio donde podrás acceder a actividades con expertos en control gubernamental y gestión pública. Acceso a bases de datos de recursos de información para la investigación. Con estas herramientas se busca incentivar la investigación, la actualización académica y atender las necesidades de información multidisciplinaria de nuestros maestristas. Próximamente, la atención 24/7 a través de un asistente virtual. Con la Maestría en Control Gubernamental, la Escuela Nacional de Control continúa ampliando sus horizontes para aportar al desarrollo profesional de los funcionarios y servidores públicos, contribuyendo con la modernización del Estado. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral El Gobierno Abierto como eje de la modernización de la gestión pública. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas, las cuales se harán llegar al ponente para que éstas sean resueltas al finalizar la ponencia. A continuación, presentación de la Maestría en Control Gubernamental a cargo de la señorita Lucy Díaz, representante de la Dirección General de la Escuela Nacional de Control. Gracias, Claudia, muy amable. Bueno, señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Para la Escuela Nacional de Control es un placer darle la más cordial bienvenida a las conferencias magistrales en donde reconocidos profesionales vienen compartiendo sus conocimientos con todos nosotros, mediante el intercambio de experiencias relacionadas a temas de control gubernamental, gestión pública, contribuyendo así con el perfeccionamiento de funcionarios y servidores públicos y ciudadanía en general. El día de hoy
compartiremos con ustedes la conferencia magistral El Gobierno Abierto como eje de la modernización de la gestión pública, el cual estará a cargo del señor Miguel Abanto. En esta conferencia hablaremos de cómo el desarrollo de la tecnología de la información y la comunicación aplicadas en las actividades públicas han dado como resultado un mayor acceso a la información por parte de la ciudadanía en general. El sector público no es ajeno al uso de las TIC, ya que representa un avance considerable en la gestión de sus procesos, por lo que resulta pertinente que los servidores, funcionarios públicos y ciudadanos se adapten a esta nueva realidad que está cambiando en el mundo, asumiendo los retos que enfrenta el gobierno abierto y la administración de las entidades públicas en la adopción de estas nuevas tecnologías. La Escuela Nacional de Control agradece nuevamente la presencia del señor Miguel Abanto, quien compartirá con todos nosotros sus conocimientos y destacable experiencia desde su ámbito funcional con todos los participantes. Antes de comenzar con la exposición, permítanme por favor hacer una presentación sobre la maestría en control gubernamental. Voy a compartir la pantalla, por favor. ¿Me confirmas, Claudia, si es que lo estoy compartiendo? Todavía no. ¿Se puede visualizar, Claudia? ¿Sí? Sí, ya se ve. Sí, Ok. puedes ponerlo en pantalla completa. Ok, Gracias. gracias, Claudia. Bueno, como les iba indicando, señores, la Escuela Nacional de Control tiene la maestría en control gubernamental, la cual está facultada por ley y también reconocida por SUNEDU. Esta maestría en control gubernamental desarrolla su plan de estudios bajo la modalidad virtual, con una metodología activa, participativa, reflexiva y enfocada a través de entornos virtuales de aprendizaje con estándares de calidad requeridos para afianzar esta visión internacional. Esta maestría obtuvo la certificación internacional de las normas ISO 9001 y 21001, que avalan la capacidad que tiene la Escuela Nacional de Control para proporcionar productos y servicios que satisfagan los requisitos y necesidades de los estudiantes. Como les había mencionado anteriormente, la Escuela Nacional de Control se encuentra legalmente habilitada para registrar sus grados y títulos en atención a la tercera disposición final de la Ley 27785, que lo faculta para el otorgamiento del grado de magíster. Ya, ok. Esta maestría tiene una duración de 2 años distribuidos en 4 semestres académicos, con 52 créditos, 912 horas y 40 asignaturas. Como ustedes pueden visualizar, la malla curricular tiene dentro de sus ejes de capacitación o ejes de contenido lo que serían cursos de gestión pública, cursos de control gubernamental y también de formación complementaria. Al iniciar las clases de maestría, lo que vamos a tener y recalcar dentro de nuestras clases o los cursos que tenemos es el tema de investigación. Dentro del primer ciclo lo que vamos a tener es un curso de metodologías de investigación cuantitativa, la cual refuerza y avala que el estudiante, ni bien ingresa a esta maestría, va a tener que comenzar a pensar su tema de investigación o trabajo de investigación para que al culminar el cuarto ciclo pueda tener un 80 o 90% del porcentaje de avance de su trabajo de investigación. Y durante los 4 ciclos van a tener la asesoría de una persona que va a poder orientarlos para que puedan realizar correctamente este trabajo. Tenemos cursos desde técnicas efectivas de comunicación, pensamientos críticos, cursos de aproximaciones históricas críticas a la corrupción en América Latina, entre otros cursos que ustedes podrán visualizarlo dentro de la página web de la escuela. Esta maestría ha ido evolucionando con el tiempo de manera muy significativa, porque no solo tenemos lo que es la distribución de la malla y los cursos que tenemos, también va ofreciendo servicios adicionales adicionales a la malla curricular. Dentro de estos tenemos el International Masterclass, el Coaching de Control y la Semana de Control. Dentro del International Masterclass, aquí nosotros vamos a invitar a que participen funcionarios de diferentes entidades fiscalizadoras de Iberoamérica para que puedan compartir con cada uno de los estudiantes los modelos de control de auditoría y de cumplimiento y control preventivo de diversas entidades fiscalizadoras a nivel de Latinoamérica. Bueno, tenemos la experiencia internacional y luego pasamos a la experiencia nacional, que es el coaching de control. Aquí vamos a invitar a diferentes directivos de la Contraloría General de la República
a participar en diferentes asignaturas como invitados para que puedan compartir sesiones breves y nos puedan contar sus experiencias de las buenas prácticas que han realizado sobre estrategias de prevención y lucha contra la corrupción con cada uno de los estudiantes, casos como programa de monitoreo de ciudadanos, auditores juveniles, control concurrente y entre otros que puedan tener. Adicionalmente, también tenemos lo que es la semana de control, en donde durante toda una semana se va a tener actividades extracurriculares con ponentes internacionales y nacionales que puedan realizar conversatorios, charlas magistrales, cafés de control, con el fin de poder fortalecer los conocimientos que vienen adquiriendo los estudiantes en lo largo de sus estudios. También tenemos la opción del intercambio estudiantil, que a través de convenios institucionales los estudiantes podrán acceder a estos intercambios. Adicional también comentarles que ya tenemos lo que es una red de estudiantes y egresados. Esta red fue creada con el objetivo del intercambio de experiencias e ideas ya con nuestros estudiantes y egresados, también ser parte del proceso de acreditación, difundir eventos, conferencias, actividades y entre otros relacionados al control gubernamental, gestión pública y afines. El estudiante de la maestría también va a tener un acceso a la base de datos de recursos. Este acceso a bases de recursos de información busca más que todo incentivar la investigación, la actualización académica y atender necesidades de información de los maestristas durante su periodo de estudios, tales cuales tenemos el Legister.com, el Dianet Plus, el OSD Library y también el acceso a la Biblioteca Nacional de la Escuela Nacional de Control. Próximamente también se tiene planificado la implementación de un asistente virtual. Sabemos que los estudiantes tienen muchas consultas, tienen muchas dudas sobre algunos procesos administrativos. He aquí la idea o la iniciativa de poder tener un asistente que los pueda atender 24/7 con las consultas o dudas que puedan tener durante el periodo y también posteriormente al culminar sus estudios. Tenemos dentro de una plana docente nacional e internacional, como podrán verlo, docentes que tienen amplia experiencia tanto en temas en control gubernamental como en gestión pública y con quienes comparten toda su amplia experiencia con cada uno de los estudiantes. Como les iba comentando, nosotros tenemos el proceso de admisión que justo el último día de inscripción para el examen de admisión es el día miércoles pasado mañana 23 de febrero, de las cuales tenemos los requisitos para poder postular a esta maestría. Uno de los requisitos es tener grado de bachiller o título universitario o equivalente expedido por una institución educativa superior nacional e internacional. Este requisito es porque también la convocatoria no solo se está haciendo solo en Perú, también se está haciendo en diferentes países de Latinoamérica. Otro de los requisitos también es tener como mínimo 6 años de experiencia profesional general, de las cuales 4 pueden ser en control gubernamental o gestión pública o auditoría. No tener condena por delito de terrorismo, no tener antecedentes penales, policiales ni judiciales, no estar inscritos en el registro de deudores judiciales morosos, no estar inscritos en el registro de deudores alimentarios morosos y en el caso de postulantes internacionales deberán completar un formulario número 4 en donde ellos declaren no tener antecedentes relacionados en conducta penal, civil y funcional. En el caso de los requisitos C, D y E, pueden validarlo con una declaración jurada. También comentarles, como ya les iba indicando, el último día de inscripción para el proceso de admisión es este miércoles 23 y el inicio de clases sería el 11 de abril. Sobre los costos de esta maestría, nosotros tenemos el costo para lo que sería el público en general, 17.900 soles, los cuales podrán ustedes pagar en 24 cuotas sin intereses de 745.80 soles. Y para colaboradores de la Contraloría, para los trabajadores de la Contraloría, tenemos a 15.900, 24 cuotas sin intereses de 662.59 soles. Agradecerles a todos por su tiempo y su atención y también invitarlos a que puedan inscribirse, ya que estamos a puertas de cerrar las inscripciones. No esperemos a última hora poder inscribirnos y aprovechemos esta gran oportunidad. Muchísimas gracias. Muy bien, agradecemos las palabras de la señorita Lucy Díaz, representante de la Dirección General de la Escuela Nacional de Control. De tener dudas o consultas posteriores a esta presentación, pueden realizarlas a nuestros números de WhatsApp
al 9975471188 o al 9748944421, o también pueden escribirnos al correo informes.posgrado@enc.edu.pe. Ahora vamos a dar inicio a la conferencia magistral El Gobierno Abierto como eje de la modernización de la gestión pública, que estará a cargo de Miguel Ángel Abanto Cruz. Es abogado con más de 15 años de experiencia en el sector público y actualmente es docente de la Escuela Nacional de Control y también de la Escuela de Pregrado de la Universidad Alas Peruanas. Es maestro y doctor en gestión pública y gobernabilidad por la Universidad Particular César Vallejo, con especialización en planificación y gestión pública del desarrollo local por el Centro Latinoamericano de Estudios Sociales de Argentina. También cuenta con un diplomado en Gobierno Abierto y Gobierno Electrónico por la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires y ha elaborado como consultor internacional en proyectos de desarrollo en Haití y República Dominicana. Vamos a darle pase al señor Miguel Abanto. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias por la presentación. A su vez, también a través de nuestra amiga, la señorita Lucy Díaz, quiero agradecer a la Escuela Nacional de Control por la oportunidad que siempre nos brinda de poder compartir con el público, con nuestros oyentes y participantes, estas experiencias que de algún modo nos ayudan a enriquecer un poco más en lo que es el trabajo que hemos desarrollado y también un poco lo que venimos haciendo en la actualidad, ¿no? Agradecería la posibilidad que me brinden la opción para poder compartir una presentación, ¿sí? Para poder ilustrarnos en esta tarde-noche ya. Bueno, mientras se va habilitando el tema del compartir, por favor, vamos hablando un poco de lo que es el tema del gobierno abierto, ¿no? El gobierno abierto como un eje de la modernización de la gestión pública. Pero antes de hablar de gestión pública, hay que entender también lo que representa o lo que es el Estado, ¿no? Y lo que corresponde al Estado como tal, para poder nosotros entender cuál es su finalidad. Definitivamente, hablar de Estado es hablar de una institucionalidad a través de la cual diferentes instancias administrativas, que son las entidades públicas, buscan dar determinadas, digamos, servicios hacia la ciudadanía con la finalidad de poder cumplir adecuadamente el trabajo que ellos desarrollan y de esa manera cumplir la finalidad que el Estado tiene dentro de sus actividades. Nosotros cuando hablábamos, perdón, un momentito, la presentación. Comedores, pero hay que contar un contenido. Hay un audio que se está filtrando, disculpe. La institución todavía está queriendo caminar poco a poco. Hay un audio que se está filtrando. Francamente, de los demás, simplemente se fueron y nunca dijeron nada. Gracias, gracias. Bueno, vamos a continuar con nuestra presentación el día de hoy. Bueno, como les decía, cuando hablamos nosotros de gestión pública, en principio hay que hablar de lo que representa la función principal del Estado, ¿no? El Estado como una entidad encargada de brindar esa satisfacción, esas mejoras en las condiciones de vida y calidad de vida, sobre todo de una población a la cual, digámoslo así, rige, en la cual se encuentra inmersa esta constitucionalidad del Estado. El Estado, a través de la gestión, que viene a ser más que todo la toma de decisiones, lo que busca es cumplir con su finalidad, cumplir con el objetivo que ésta tiene. La gestión pública en sí es la forma en que el Estado articula o administra sus recursos para brindar soluciones a los problemas que la sociedad tiene.
Sin embargo, y no es ajeno a nadie, que durante muchos años el tema de la gestión pública no ha sido definitivamente esa, digamos, actividad proactiva, efectiva, ¿no? Que ha tenido como resultado una satisfacción clara de las necesidades de la población o la ciudadanía, ¿no? Es así como, por ejemplo, surge dentro de esta problemática que viene encerrando el tema de la gestión pública algunos aspectos relacionados principalmente con su ámbito de carácter ejecutivo, ¿no? Por ejemplo, dentro de las diferentes dificultades que se tienen, tenemos este problema de estructuras organizacionales, es decir, las entidades crecen, se dimensionan y no necesariamente están estructuradas con la finalidad de satisfacer una necesidad o cumplir el objetivo o la meta que la institución tiene. A veces surgen y se dimensionan por intereses, digamos, propiamente internos de la propia autoridad o quien asume en ese momento la jefatura, tal vez, de esta entidad, ¿no? Otro de los aspectos, y sobre todo el principal, creo yo, es esta indiferencia con respecto a los resultados a favor del ciudadano. Aquí no interesa, en esta gestión pública, digamos, tradicional, no interesa cuál es el efecto que la gestión trae al ciudadano, a pesar de que es el ciudadano la finalidad de la gestión pública en sí misma. Sin embargo, aquí no interesa. Lo que interesa es sencillamente cumplir con una serie de actividades, cumplir con una serie de acciones que evidencien, entre comillas, un trabajo, sin importar si el ciudadano al final termina siendo beneficiado con ello. Eso, por ejemplo, trae como consecuencia que las articulación de los planes institucionales, temas presupuestales, la planificación que se desarrolla a través de las diversas entidades públicas, no cumplan de manera efectiva estas metas hacia la ciudadanía, no cumplen con los objetivos que se tienen. A eso también le sumamos, por ejemplo, una deficiente, por ejemplo, estructura o infraestructura para el funcionamiento de las entidades. No es ajeno, por ejemplo, que a través de este problema que hemos vivido en estos últimos años, se ha evidenciado la carencia, por ejemplo, de los servicios médicos, ¿no? Los servicios de salud, a través de los cuales veíamos que los equipos que se presentaban, que tenían, eran obsoletos, no funcionaban, o sencillamente eran inoperables, ¿no es cierto? O no había personal que pudiera manejarlo. O por otro lado, también el tema de la falta, pues, de una infraestructura adecuada para poder coberturar. Problemáticas como esas son las que vivimos a diario y que se evidencian dentro de una situación de una gestión que, digámoslo así, no toma en cuenta estas finalidades. En ese sentido, vemos que la gestión no está preocupada en su esencia por generar el impacto positivo hacia la población. Lo que busca sencillamente es cumplir con determinadas acciones independientemente si esas están o no están dentro de esta gama, digamos, de soluciones hacia los pedidos y requerimientos públicos. Esta problemática, a pesar de ser un tema que se identificó hace muchos años con respecto a la gestión pública, trae como consecuencia la necesidad de un cambio, una mejora en este proceso. La gestión pública vista desde otra perspectiva, ¿no? Antes, ¿quién asume la gestión pública? ¿A quién se le decía gestor público? Estrictamente a los funcionarios y servidores públicos. Esa era la finalidad de la gestión tradicional, la gestión pública solamente para ellos, ¿no? Sin embargo, a través de los años y del cambio de visión que se viene dando en el mundo, la idea de la gestión pública, digámoslo así, se moderniza, ¿no? Y donde se genera una visión totalmente distinta a lo que esta representa, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya tenemos la visión de la gestión pública enfocada a lo que es los resultados en sí. Acá lo que importa es cómo la actividad que desarrollan las entidades públicas va a impactar positiva o negativamente
dentro de dentro de la ciudadanía, dentro de los sectores a los cuales va destinado. Y aquí, por ejemplo, es lo que nosotros vemos a diario, ¿no? Lo que se miden es el impacto público que debe tener cada acción que desarrolla a nivel de las entidades. La preocupación ya no está centrada solamente en el desarrollo de acciones que están dentro de una gama de funciones dentro de las entidades. La preocupación se va más orientada a cumplir su objetivo dentro de la comunidad. Lo que importa en este contexto es el impacto que ésta tiene. Cuando hablamos de gestión pública, hablamos de algunas características que ésta debe presentar, como tenemos, por ejemplo, el tema de la articulación interinstitucional, que no es más la necesidad de que cada entidad, que las entidades no son islas, las entidades públicas deben interactuar, deben fusionar su trabajo para hacer un trabajo mucho más eficiente, mucho más proactivo, mucho más adecuado. Hay una serie de tentativas para poder articular este trabajo mancomunado entre diferentes instituciones públicas, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, se busca, por ejemplo, una de las metas que se tiene y que se trabaja conjuntamente entre la Contraloría, entre lo que es el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, es, por ejemplo, tener una mesa de partes única de denuncias, ¿no? E independientemente del contexto en el cual vaya desarrollado o a quien se denuncie, se evaluaría entonces una distribución mucho más rápida de estas denuncias y poder brindarlas de manera mucho más amplia que cualquier ciudadano en el lugar donde se encuentre pueda brindar. La única manera de poder conseguir una idea como esa, concebir y poder hacer que esa idea pueda materializarse a través de una relación de coordinación interinstitucional. Sin embargo, ese es un proceso en el cual debemos ir trabajando progresivamente. ¿Por qué? Porque la gestión pública tradicional nos ha dejado todavía algunas situaciones en las cuales nosotros tenemos que enfrentar todavía algunos conflictos. Y sin ir muy lejos, para que ustedes también puedan conocer, por ejemplo, no podemos, es como la información de una entidad pueda pasar fácilmente a otra. Algunos dirían, pues, es muy simple. Pero esa información, al ser información tan grande, debe consolidarse en sistemas informáticos. ¿Cuál es uno de los problemas, por ejemplo, que ahorita se vienen trabajando y se están tratando de resolver? Es justamente que estos sistemas a través de los cuales está integrada esta información sean sistemas que puedan entre ellos conversar o hablar. ¿Qué sucede? Como lo hemos visto anteriormente, las instituciones presentaban pues trabajos individuales, cada una de las entidades trabajaba de manera totalmente independiente. Entonces, ¿qué hacían? Los sistemas de procesamiento y gestión de información eran totalmente diferentes. Entonces, a la fecha, hay todo un proceso de cambio en ese contexto con la finalidad de poder establecer pues estructuras informáticas que permitan que la información de diferentes entidades pueda fácilmente integrarse y pueda fácilmente ser trabajada para poder obtener resultados y al mismo tiempo poder obtener información adecuadamente sólida, ¿no? Otro de los aspectos relevantes dentro de esta gestión pública moderna está la gestión orientada al ciudadano. Aquí ya no estamos frente solamente al cumplimiento de actividades, ¿no? Como le decía, por ejemplo, en algunas veces se medía, yo recuerdo mucho cuando se medían los resultados de la gestión, ¿no? Y en los resultados de la gestión lo que se vislumbraba era, por ejemplo, cuántas capacitaciones realizaban, ¿no? Y fácilmente decía, cumplimos con hacer 100 talleres durante el año, bravo, aplausos. ¿Cuántas personas fueron capacitadas o participaron en estos talleres? 12,000, 15,000, 20,000. Muy bien, bravo, felicitaciones. Pero la pregunta era, ¿el objetivo era la realización del taller o era impactar en la vida del ciudadano? Justamente ese cambio de visión es lo que se necesita en la actualidad. Esta gestión pública moderna busca justamente que el ciudadano sea quien termine siendo el beneficiario, de medir el impacto de la acción de las entidades respecto al ciudadano. Eso implica que el ciudadano deja de ser un ente solamente pasivo de recibir información y se constituye en un ente activo no solamente de
de tramitar, sino de requerir información por parte a las entidades y requerirlas justamente para ejercer lo que vamos a ver y lo que después termina denominándose en el contexto, digamos, público, el control social, ¿no? Y es justamente ahí donde surge otra necesidad, esta necesidad de rendir cuentas, de ser transparente, de que haya información que las entidades trasladen hacia la ciudadanía a fin de dar cuenta de la forma en que han venido manejando los recursos. Y no solamente los recursos, sino cómo las acciones que han desarrollado han sido efectivas para el cumplimiento de determinadas necesidades de la población. La gestión pública moderna busca justamente que esos sean elementos referenciales dentro de cada gestión, pero eso implica una participación más activa también de la ciudadanía. Otro de los aspectos, por ejemplo, dentro del tema de la gestión pública, dentro de esta modernidad que nosotros buscamos implementar, es la sostenibilidad y la continuidad de la gestión. Es decir, que los procesos de desarrollo que se vayan dando dentro de las instituciones sean constantes, sean permanentes, que no venga de repente un titular y cambie todo lo que se ha venido haciendo de la noche a la mañana, sencillamente porque es el nuevo jefe de la entidad, ¿no? Se busca mantener un equilibrio y mantener sobre todo la continuidad de una gestión, que la permanencia de las acciones y las decisiones en la gestión sea un elemento importante para darle continuidad, para darle certeza. Porque ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Y que a veces también hasta la actualidad nos pasa o viene sucediendo en las diferentes instituciones públicas. Entra un nuevo jefe, cambiaron todas las reglas de juego, cambiaron los titulares de las principales instancias operativas o funcionales de la entidad y cambió la lógica de trabajo, ¿no? Entonces, eso en vez de ser un elemento, esos cambios, en vez de ser un elemento que mejore la gestión, terminan retrasando y haciendo retroceder lo que se pudo haber avanzado en este tiempo. Nadie habla, y es importante rescatarlo, de que las gestiones son, digamos, todas son correctas y todas no tienen ningún tipo de error. Todas definitivamente se pueden mejorar, pero eso no implica deshacer todo lo que se ha hecho para poder retomarlas de la nada. Y eso es algo que usualmente se ve. Y finalmente, tal vez dentro de este tema de la gestión pública moderna, está el uso de la tecnología, ¿no? Aspectos que eran antes de repente de difícil percepción, como el hecho de una comunicación, ¿no? Ahora vemos que un correo electrónico tiene un valor legal tan efectivo como antes lo tuvo una comunicación que iba a ser dejada debajo de la puerta a través de un notificador. Es decir, la tecnología ha venido a evidenciar situaciones que pueden ser, digamos, superadas fácilmente a través de un uso adecuado. Sin ir muy lejos, durante estos 2 años de pandemia que hemos vivido, la tecnología ha tomado un papel relevante en el desarrollo de muchas actividades, sin que esto signifique menospreciar o menoscabar el trabajo que se pudo haber hecho de manera, digamos, manual o física, ¿no? Sin embargo, eso tampoco le ha restado el valor. Es decir, el trabajo, por ejemplo, de las mesas virtuales es tan válido como el trabajo de la recepción a través de un sello en el documento que voy directamente a la entidad de Harvard. Estos aspectos que hemos mencionado son aplicables a lo que denominamos la gestión pública moderna. Y esta gestión pública moderna en el Perú no es ajena. No es ajena porque definitivamente existe lo que nosotros denominamos el Sistema Nacional de Modernización de la Gestión Pública. A través de la Ley 27658 se establece justamente esta necesidad de este cambio sustancial para mejorar, como lo dice aquí, la atención de la ciudadanía, ¿no? Lo importante de este proceso, de este sistema, perdón, pulsar reformas, dice, en todos los ámbitos de la gestión pública aplicables a las entidades y niveles de gobierno, a todas las entidades y niveles de gobierno. ¿Con qué finalidad? Como dicen, la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal.
Y la eficiencia del aparato estatal es definitivamente atender adecuadamente las necesidades de la ciudadanía. A eso va destinado. Entonces, para ello, el contexto de la modernización en la gestión pública ha tomado como puntos de referencia algunos aspectos, como es, por ejemplo, el desarrollo de estos ejes transversales, eh, en los cuales se van a basar la ejecución de determinadas actividades puntuales que van a merecer una atención especial por cada una de las entidades. La política de modernización de la gestión pública en el Perú habla de tres ejes transversales, tres ejes sobre los cuales van a descansar todas las acciones necesarias para este proceso de modernización. ¿A qué ejes nos estamos refiriendo? Nos hablamos del eje de gobierno abierto, el eje de gobierno electrónico, el eje de la articulación interinstitucional. La articulación institucional, ya lo hemos mencionado, ¿no? Es la necesidad de que cada entidad converse con las demás, interactúen, se fusionen para que puedan hacer un trabajo mucho más adecuado y mucho más efectivo frente a la población. El tema del gobierno electrónico, que representa el uso justamente de estas tecnologías de la información para que la ciudadanía también pueda facilitar el trabajo, perdón, pueda facilitar las acciones que la ciudadanía tiene que ejecutar, y no solamente de la ciudadanía, sino de las entidades públicas, facilitando de esa manera una mejor gestión dentro de cada entidad. Y la visión del gobierno abierto, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Estos tres ejes sustentan estos pilares que son 5 pilares centrales para la modernización de la gestión pública. Hablamos de las políticas públicas, los planes estratégicos y operativos, es decir, todo lo que es el tema de la planificación, qué es lo que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, debe también sustentarse en estos tres ejes. El segundo, el tema del presupuesto, los recursos. Y estos recursos destinados hacia un resultado, o no orientados solamente al gasto, sino que el gasto tiene que tener una finalidad, tiene que saber para qué se está dirigiendo este gasto. Un tercer pilar es la gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional, lo que veíamos hace un momento, ¿no? Y cuando hablábamos de la necesidad de que se simplifiquen las actividades para poder mejorar la estructura de las instituciones y esas se puedan hacer más operativas, más funcionales, con la finalidad de brindar un servicio mucho más adecuado hacia el servicio civil meritocrático, a lo cual pues nosotros que ya conocemos todo lo que es el tema de servir, implica que el proceso permanente de mejora en el conocimiento y en la formación profesional de los funcionarios y servidores que tienen a cargo, en los cuales están, digamos, descansando la responsabilidad en todas las entidades públicas. Es importante mantener un adecuado nivel profesional de estos para que puedan cumplir adecuadamente y con mayor eficiencia y eficacia sus funciones, ¿no? A fin de poder lograr los objetivos que las entidades persiguen. Y por último, un quinto pilar, que es el sistema de información, seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión del conocimiento, que implica que es la información contenida en todas estas instituciones con la finalidad de poder manejarlo de manera adecuada y poder gestionar esto para que puedan obtenerse los resultados a los cuales está dirigido. Como ven, estos 5 pilares tienen estos 3 ejes transversales y que representan lo que es la política de modernización en la gestión pública. Cuando hablamos de este proceso de modernización, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Necesita pues estos enfoques de mejora tanto a nivel de lo que es la eficiencia y como una de las características importantes de en esta línea de la modernización es hacer que el Estado se constituya en un aparato eficiente, transparente e inclusivo, ¿no? Eficiente, transparente e inclusivo. Y es justamente a través de esta perspectiva del aparato del Estado como tal que surge la idea del gobierno abierto.
¿no? Recordemos que la idea del gobierno abierto está dentro de una necesidad, figura como un eje transversal y surge como una necesidad de mejorar el tema de la gestión. En cuanto a esto, en el caso del Perú, este contexto del desarrollo de lo que es el gobierno abierto está a cargo de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? ¿Y qué nos dice esta política nacional de modernización de la gestión pública, ¿no? Con respecto al tema de gobierno abierto, dice, el Estado es transparente y accesible a los ciudadanos, fomenta la participación ciudadana, la integridad pública y rinde cuentas de su desempeño. Interesante, ¿no? Interesante porque nos dice que un gobierno abierto no solamente es transparente y accesible, sino que debe fomentar la participación, debe ser, generar una conciencia, una percepción de integridad y que debe rendir cuentas. Por otro lado, a continuación, en esta política nacional de modernización, dice, se concibe el gobierno abierto como un eje transversal, lo que le hemos dicho hace un momento, para asegurar la transparencia, la participación, la vigilancia y la cooperación ciudadana en el debate de políticas públicas y las expresiones de opinión sobre la calidad de los servicios públicos y el desempeño de las entidades. Esta visión de gobierno abierto nos lleva a entender en todo caso que el gobierno abierto necesita tener, digamos, la participación activa del ciudadano. El ciudadano deja de ser solamente un mero receptor de servicios y se constituye en un actor de sus propias necesidades. Es ya una participación colectiva entre institución pública o funcionario y ciudadano, en el cual se colaboran para poder desarrollar adecuadamente la gestión del Estado. Vamos a ver esta definición que tenemos de gobierno abierto, ¿no? Decimos que el gobierno abierto es un modelo de relación entre gobernantes, las administraciones públicas y la sociedad, basado en la transparencia, la apertura, la colaboración y orientado a la participación de los ciudadanos y ciudadanas. Interesante esta perspectiva, ¿no? Un modelo de relación entre los gobernantes, las administraciones públicas, la sociedad, basado en transparencia, apertura y colaboración, tanto en el diseño como en la implementación de todas las políticas y en la mejora de todos los servicios. Todo ello se ve potencializado, dice, con el uso de las tecnologías de la información y comunicación, las famosas TICs. Es decir, el valor del gobierno abierto está estructurado en la posibilidad de que esta nueva relación que se brinda o que se debe construir entre los gobernantes, la administración y la ciudadanía, debe estar articulada por el uso correcto, el uso adecuado de estas tecnologías de la información, que van a permitir justamente generar esas relaciones y llegar a constituir en la transparencia, la apertura, la colaboración de la participación de la ciudadanía. Si entendemos esto dentro de lo que es el gobierno abierto, ahora la pregunta será, ¿qué es lo que me puede brindar el gobierno abierto? ¿Qué beneficios como tal puede brindar el gobierno abierto tanto a la población, a la ciudadanía, como a la propia administración? Aquí tenemos un esbozo de algunas de ellas y vamos a ver justamente qué es lo que dice, ¿no? Dice que entre los beneficios del gobierno abierto se encuentra que establece una mayor confianza en el gobierno. Bueno, podemos decir que a través de la apertura que el gobierno debe hacer con respecto a la información que ésta tiene, que el Estado, que las entidades públicas tienen, y esta está en el acceso de la población, se puede establecer un mejor y un mayor gobierno, confianza, perdón, en el gobierno, ¿no? En lo que está en la gestión que se desarrolla. ¿Qué más? Dice, garantiza mejores resultados a menor costo debido al diseño y ejecución de políticas, programas
y provisión de servicios se realiza con ciudadanos y ciudadanas. Es decir, aquí el ciudadano, como le decíamos hace un momento, deja de ser un mero espectador de las acciones de la gestión pública y se constituye en un actor principal para poder, a través de su participación, no solamente opinar, sino mejorar los diseños y la ejecución de las propias políticas internas de las entidades. Es interesante lo que nos plantea estos beneficios. ¿Qué más? Dice, eleva el cumplimiento de políticas y asegura las decisiones altas sean percibidas como legítimas por la ciudadanía. Lógico, en la medida en que la ciudadanía participe en el desarrollo, en el diseño de estas políticas, de las institucionales, las sienten como suyas y hay un nivel de cumplimiento más efectivo por parte de la propia población. ¿Qué más? Asegura el adecuado acceso a políticas públicas debido a que reduce la dificultad de acceso a los procesos de decisión. Es lo que señalábamos. Fomenta la innovación y nuevas actividades económicas con la apertura de los datos, definitivamente. Conocer la información facilita la toma de decisiones por parte de la población. Conocer cómo se va articulando, cómo se va diseñando algo, cómo se va estructurando algo, como vamos a ver más adelante, va a permitir que yo, ciudadano, pueda, conociendo ello, tomar una decisión, digamos, respecto a un nivel de inversión o algún tipo de acción que pueda desarrollar, lo cual va a impactar definitivamente en el desarrollo de algunas actividades económicas de manera adecuada. También nos dice que otro de los beneficios del gobierno abierto es la mejora la eficacia mediante el aprovechamiento de los conocimientos y los recursos de los ciudadanos y ciudadanas que de otra forma enfrentan barreras para participar. Lógicamente que teniendo a los ciudadanos de por medio, siendo parte de este proceso de apertura que el gobierno debe tener, que las entidades deben generar para poder relacionarse y poder articular mejor sus actividades, entonces vamos a encontrar una receptividad mucho más adecuada por parte de la ciudadanía, aprovechando los conocimientos que la ciudadanía tiene respecto a muchas cosas que de repente la propia administración desconoce. En ese sentido, podemos hablar de que el gobierno abierto tiene dos finalidades, ¿no? Una, que es aperturar los datos públicos, que busca la transparencia y la mayor eficiencia del servicio público, es decir, a través de una apertura, a través de poder visualizar o evidenciar lo que se hace en una entidad, lo que yo estoy no solamente siendo transparente, sino dando evidencias de un trabajo mucho más efectivo. Entonces, eso me genera que la población lo vea como una eficiencia en lo que yo desarrollo como servicio público. Por otro lado, otra de la finalidad que persigue el gobierno abierto es aperturar los medios y las redes sociales para facilitar la comunicación y la participación. Entonces, con este nivel de participación que se puede fomentar a través de estas redes, a través de estos medios, ¿no? Se puede ayudar a una adecuada provisión de los servicios, se puede apoyar mejor las políticas internas de las entidades, ¿no? De esa manera pueden cumplir adecuadamente sus objetivos y metas que desarrollan. Vamos a seguir viendo este tema de gobierno abierto y vamos a ver qué nos dice con respecto a esta sociedad de gobierno abierto. O sea, ya estructurada este gobierno dentro de la sociedad, nos permite tener una visión de cómo funcionaría esta sociedad con esta visión del gobierno abierto. Nos dice que es una iniciativa mundial que tiene como objetivo mejorar los niveles de transparencia, ya lo hemos visto, permite a la administración pública rendir cuentas y a la ciudadanía ejercer un adecuado control social. Caramba, que comenzamos hablando de algo que no estaba previsto anteriormente o no se decía de manera directa, así como permitir su participación en el diseño e implementación de las políticas públicas. Qué interesante, ¿no?
O sea que el gobierno abierto no solamente es la apertura del Estado, la apertura, perdón, del gobierno, con respecto a la información y a las actividades que se desarrollan, sino que es uno de los elementos que permite el ejercicio del control social. Es decir, a través de esta apertura, el ciudadano puede empoderarse de información, el ciudadano puede conocer las situaciones que se vienen desarrollando y puede hacer un seguimiento, ¿no?, más constante y permanente de las decisiones que las entidades tienen. Y consecuentemente, a través de este diseño, se genera lo que es el ejercicio del control social. Para ello decimos que en esta sociedad de gobierno abierto se necesita que se sustenten en tres principios que son importantes: la transparencia, la accesibilidad y la capacidad de respuesta. Es decir, para que un gobierno abierto, una sociedad, perdón, de gobierno abierto, una sociedad de gobierno abierto estructurada, donde tengamos la apertura de las entidades y la participación de la ciudadanía ejerciendo un nivel de control social, se necesita que exista transparencia de por medio. Es decir, que las acciones y los individuos responsables de la misma estén bajo el escrutinio público, lo cual no implica que estén siempre bajo el nivel de juzgamiento, que esa es una cosa que hay que digamos, dejar de lado, no pensar en eso. O sea, el que existe el control social, y eso es algo también importante tener en cuenta, no es el juzgamiento permanente de la autoridad o de los funcionarios, sino es el seguimiento de las acciones que desarrollan. ¿Por qué? Porque yo ejerzo el control con la finalidad de poder verificar el funcionamiento correcto. No estoy con la finalidad de establecer responsabilidades o de sancionar. Que como consecuencia de mi control identifique responsabilidades, identifique situaciones, es otra cosa. Pero el control en sí, el control social, va destinado a fomentar un nivel de apoyo y mejora en la gestión. Entonces, cuando hablamos de esa transparencia, hablamos justamente que las acciones y los individuos responsables de las mismas estén bajo el escrutinio público, es decir, que cualquier servidor, cualquier funcionario sepa que dentro de la visión del gobierno abierto, que se está implementando y que estamos en ese proceso de implementación en el Perú, podemos ser sujetos de ese escrutinio, es decir, de verificar que nuestras actividades se desarrollen de manera adecuada. Entonces, no podemos sentirnos, digamos, mal si es que, o afectados tal vez, si es que se da, por ejemplo, el pedido de una información respecto a las actividades que se desarrollan. Como tales, tenemos esa responsabilidad de transparencia dentro del trabajo. Otro de estos principios son el de la accesibilidad. Es decir, cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar, y dice, los servicios públicos y la información sobre los mismos sean fácilmente accesibles por los ciudadanos, en cualquier momento y en cualquier lugar. Acá no hay restricciones. La accesibilidad está en la posibilidad de que cualquiera pueda conocer de manera oportuna lo que se está haciendo en una entidad y que la entidad tenga la posibilidad de brindar esta información independientemente de quién la solicite, sencillamente dentro de los parámetros que establece pues la normativa, ¿no? Tenemos una ley de transparencia, ¿no?, y accesibilidad de la información pública. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, en qué contexto podemos seguir a ese nivel de accesibilidad. Por otro lado, tenemos el tercer principio, que es la capacidad de respuesta desde el gobierno. Dice, es la posibilidad de dar respuesta a las nuevas demandas, ideas y necesidades que presenta la ciudadanía. Es decir, con esto, que la posibilidad de poder atender el requerimiento de la población o de la ciudadanía debe ser digamos, una atribución permanente dentro de este gobierno abierto. Porque el gobierno lo que hace con esta, digamos, iniciativa de gobierno abierto, lo que se busca es sencillamente que, que tanto el administrado
o perdón, en la administración pública como el ciudadano, pueden estar mucho más cerca y puedan coordinar íntimamente en las necesidades que uno y otro tengan. Entonces, frente a eso, yo tengo la posibilidad, ¿no?, de poder brindar una respuesta oportuna a esta necesidad que el ciudadano tiene. Si hay una demanda, por ejemplo, y veo que existe de repente un requerimiento de la población, de un sector de la población que por lejanía al municipio no puede de repente apersonarse de manera adecuada para poder cumplir con determinadas actividades de trámite o de gestión, puedo generar tal vez una instancia de, ¿no?, que se encargue, una oficina de repente municipal que se encargue tal vez de apoyar esta gestión, como sucede en muchos distritos, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros facilitamos eso frente a las demandas de la ciudadanía. Y esto no estamos hablando solamente de gestión, de las necesidades, de repente el tema de la construcción de vías, lo que es el asfaltado de calles. Hay que estar atentos, hay que tener esta capacidad de respuesta en ese sentido. ¿Por qué? Porque hay un nivel de confianza y seguridad que esta sociedad de gobierno abierto me plantea debo tener. Sin embargo, también es cierto que la implementación de este gobierno abierto, como lo hemos visto, resulta siendo una visión tal vez bastante utópica en algunos casos, ¿no? Hay condiciones y hay situaciones, hay requerimientos en las cuales nosotros tenemos que entender cómo se debe dar para que el gobierno abierto funcione. Hasta ahora lo que hemos visto, lo que hemos visto hasta ahora es sencillamente la visión de lo que debe ser el gobierno. Aquí comenzamos a entender de que para que se implemente el gobierno abierto debe haber algunos requerimientos, algunas condiciones previas para que eso suceda. Aquí, por ejemplo, establecemos que para la adecuada implementación se debe requerir o cumplir lo siguiente. Primero, la existencia de tecnología disponible que haga posible una comunicación fluida y una integración de doble vía. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que no basta que yo tenga aperturado un sistema de comunicación a través del cual yo, por ejemplo, cuelga toda la información de la entidad. No basta que yo publique lo que la entidad tiene. Tiene que también existir un mecanismo a través del cual yo reciba por parte de la población, ¿no?, la información que ésta quiera comunicarme como consecuencia de esta apertura que debe tener. La apertura no puede darse solamente de un lado, sino que también la entidad tiene que ampliar, o mejor dicho, elaborar espacios de comunicación. La comunicación no es solamente de un solo lado, la comunicación es bilateral, entidad, ciudadanía. Consecuentemente, es eso importante, esa comunicación para que exista debe ser fluida y debe darse dentro de medios establecidos de manera adecuada y comunicados de manera adecuada. Y ahí viene justamente el segundo requerimiento. O sea, si yo quiero consolidar este gobierno abierto, debo aperturar o crear canales de diálogo o interacción con los ciudadanos. No basta en ese sentido que yo tener una página web a través de la cual la entidad comunica toda la información habida y por haber de la entidad, sino que yo debo estructurar como entidad medios por los cuales el ciudadano pueda ser escuchado y pueda contribuir a la gestión de la propia entidad. Unos estaremos de repente pensando que eso es un poco complicado, o es que no es complicado tal vez, sino es que no se ha estructurado. ¿Cuántas instituciones públicas a la fecha tienen abiertos canales mediante los cuales el ciudadano puede participar en la gestión de la misma? Yo creo que muy pocas, o muy pocos. Son escasísimos. ¿Por qué? Porque no existe esa visión por parte del gobierno, por parte de la entidad.
La visión de la entidad es comunicar, dice, yo transparento y doy cuenta, pero no genero el canal para yo recibir de la otra parte lo que es las opiniones y los comentarios y el apoyo que eventualmente podría recibir de la población. Y el tercer requerimiento para que el gobierno abierto funcione es que exista una ciudadanía en condiciones de aprovechar la apertura de los canales participativos. Interesante esto, ¿no? Que esté en condiciones de aprovechar la apertura de los canales participativos. ¿Y qué cosa quiere decir esto? Hace poco, por ejemplo, yo siempre he estado viendo un poco los reportes, sobre todo en los últimos meses, con respecto a temas económicos, veíamos los reportes del Banco Central de Reserva. Y ayer, justo cuando preparaba estas diapositivas, yo me preguntaba, este reporte que hace el Banco Central de Reserva de manera mensual y que lo que hace es ver un poco la proyección de cómo marcha la economía, la moneda, el cambio, cómo va el tema de la inflación. Eh, yo me preguntaba, esta es una información que de repente yo la puedo entender, podría ser entendida por otras personas que de repente no tengan un nivel de formación de repente en aspectos económicos, un poblador de a pie, una persona que de repente vende cosas, vende ropa de repente en un mercado, podrá de repente leer esta información y considerarla útil para que él pueda invertir o no invertir en su negocio. Justamente es este requerimiento, ¿no? Que la ciudadanía esté en condiciones de aprovechar la apertura de los canales participativos. ¿De qué me sirve tal vez un informe en esas condiciones si es que yo como ciudadano no voy a poder sacar nada de él? No porque no existe información, sino por la condición técnica que tiene el informe, tal vez no resulta siendo atrayente por un lado para el ciudadano, importante para él, y que de repente si lo lee no lo va a entender. Entonces eso me lleva a asumir de que para que esta información pueda ser útil, tiene que ir a personas con cierto nivel de especialización, es decir, aquellos que son economistas, que tienen una formación tal vez profesional, pueden darle una lectura adecuada, pero no llega al ciudadano como tal. Entonces, esa exigencia, ese requerimiento de que la información debe llegar al ciudadano y como lo planteamos en el gobierno abierto, que debe ser útil para él, debe cumplirse en ese sentido. Entonces, ahí tenemos varias variables que entender, ¿no? Por un lado, como decíamos, el tema de la tecnología disponible, la fluidez, la comunicación, la apertura de canales y que la información que se pueda brindar sea también aprovechada adecuadamente por la ciudadanía. Entonces, si bien es cierto, la visión del gobierno abierto es una visión interesante, como lo hemos visto, también tiene elementos en los cuales tenemos que trabajar previamente a una incorporación correcta de este eje transversal, de esta modalidad. Acá, por ejemplo, planteamos que cuando, en el caso de la ciudadanía, nos decimos, los ciudadanos suelen movilizarse y convertirse en actores políticos cuando sus intereses son afectados, sus derechos desconocidos o sus valores conculcados. De otro modo, dice, la tendencia es esperar el resultado de las acciones asumidas por la demás. Es muy cierto, ¿no? La participación de la ciudadanía en un gobierno abierto está en la posibilidad de poder reclamar, poder solicitar, poder requerir, poder, ¿no? Eh, requerir de repente cualquier tipo de información, pedidos y solicitar mejoras en la gestión. Pero esto también me lleva a entender de que la actitud solamente de requerimiento, de pedido, de exigencia que hace el ciudadano, no lo hace solamente
no lo hace, digamos, como parte de ese proceso de participación ciudadana, como parte de ese civismo que tiene, sino lo hace cuando es tocado en sus derechos, cuando es tocado o afectado en sus intereses, ¿no? Entonces, mientras no suceda eso, la participación de la ciudadanía en el gobierno abierto es nula, es inexistente. En ese sentido, es importante entender que hay necesidad de un cambio de visión en este contexto. El gobierno abierto nos permite un nivel de participación independientemente si ha habido una afectación o no a nuestros derechos, o intereses. Aquí lo importante es que todos tengamos una visión clara de lo que queremos y la necesidad de participar dentro de las diferentes instituciones para mejorar los servicios que estas brindan. Y la segunda parte de esta diapositiva nos habla justamente que para que esto suceda se necesita una decisión firme tanto de los gobiernos como de las propias organizaciones sociales por un mayor involucramiento en la gestión de lo público, ¿no? O sea, si es que no existe la decisión política del gobierno, y cuando hablamos de gobierno, hablamos de la gestión, de poder aperturar estos espacios, ¿no? Y fomentar la participación de la ciudadanía, fomentarla, propiciarla, motivarla, ¿no? Y si la ciudadanía, a través de diferentes instancias, no está involucrada, no se siente identificada, poco vamos a poder conseguir con esta mejora del gobierno abierto como parte de un proceso de modernización. Entonces, como hemos visto al inicio, la gestión pública es una gestión que tiene muchas deficiencias. El gobierno abierto se presenta como una alternativa, pero el gobierno abierto no solamente es el cumplimiento de lo textual, sino que necesita determinadas condiciones para que eso suceda. Necesita determinadas condiciones que debe cumplir la información que se emite a través de este gobierno, de este mecanismo de gobierno abierto. Necesita también un tipo de comportamiento por parte de las entidades o del gobierno para que esto funcione. Y también necesita un comportamiento por parte del propio ciudadano para que ello también sea efectivo. Y es justamente eso lo que vamos a ver a continuación cuando hablamos de las condiciones que debe cumplir el gobierno abierto para que sea efectivo como una propuesta de cambio y de modernización de la gestión pública. En cuanto al tema de la información, dice que la información no es significativamente pública si no está disponible en Internet en forma gratuita y permanente. Claro, o sea, cuando hay publicidad, cuando hay difusión, cuando está abierto, cuando cualquiera puede acceder. En la actualidad, la gran ventaja de repente de los aspectos de la modernidad que venimos teniendo en los últimos años y avanza rápidamente, y que sobre todo en los 2 últimos años hemos podido evidenciar, es el uso del Internet como una herramienta a través del cual podemos, digamos, no solamente comunicarnos, sino transferir una serie de información y conocimiento. Entonces, el Internet es una plataforma en la cual yo puedo utilizarla para brindar y aperturar esta información. Mientras esta información esté restringida, no basta que esté en el Internet, sino que puede estar restringida o que no me permite el acceso, no es pública. La publicidad de la información a través de un medio como el Internet termina siendo uno de los elementos, una de las condiciones para que esta información sea válida. Otro de los aspectos también dice, no la necesidad de contar con acceso a datos primarios, crudos o brutos, que son los que pueden recogerse directamente de la fuente. ¿Qué cosa quiere decir eso?
que no solamente necesiten la población para tomar decisiones, para evaluar, para hacer un control ciudadano, no necesita solamente lo informado al final, el resultado. Necesita muchas veces también conocer cómo surge el proceso, esa información desde el origen, cómo fue procesada, cómo fue, digamos, elaborada, conocer esa frecuencia en la cual se ha venido dando. Otro de los aspectos es la oportunidad, ¿no? En la cual esta información es comunicada o es transparentada, ¿no? De nada nos sirve transparentar una información respecto a de repente, a una actividad que desarrolla una entidad, si es que esta es publicada, qué sé yo, 3, 4 meses después, un año después, ¿no? ¿De qué serviría, por ejemplo, el informe del Banco Central de Reserva sobre el tema de la economía nacional si se emite 2 meses después, con un desfase de 2 meses con respecto a la fecha de la evaluación o del análisis? No tendría ningún tipo de sentido. Debe ser oportuna. No basta con ser transparente. Tiene que ser oportuna. Debe ser darse en el tiempo, digamos, de la manera más rápida, más adecuada para que pueda ser utilizada. Otro de los aspectos que también señalan es que esta información debe ser disponible a la gama más amplia de usuarios y de propósitos. Y es justamente lo que hablábamos hace un momento con estos informes técnicos de a veces de algunas instituciones, ¿no? Que si bien es cierto y es entender de que estos informes terminan siendo técnicos por la naturaleza de la entidad. Sin embargo, también no llegan a cubrir el amplio número de ciudadanos a los cuales deberían, lo que los ciudadanos deberían conocer y a los cuales debería llegar la información. Por otro lado, tenemos la necesidad de la estructuración de los datos. ¿Y qué cosa es la estructuración de los datos? El dato en sí tampoco resulta siendo muy adecuado, porque termina siendo una información vacía, sin contenido, y termina siendo una información que debe estar sujeta a un trabajo posterior para poder entenderla. A esa deficiencia, nosotros lo que se denomina dentro del gobierno abierto es la necesidad de que sean datos estructurados, información estructurada. Y cuando hablamos de información estructurada, nos referimos a información que ha sido trabajada y que permita al ciudadano conocerla de manera adecuada, entenderla por otro lado y ver cómo se ha venido aplicando las acciones dentro de las propias entidades. ¿Qué más con respecto a los datos? Que tienen que estar disponibles para cualquier persona, esto ya lo hemos visto. Contenidos en un formato que no esté bajo control exclusivo de ninguna entidad, es decir, nadie puede decir, está abierto, están en internet o están ahí, ya son públicos los datos, pero están bajo un formato que solamente la entidad puede verlo, ¿no? Entonces, no hablamos en ese sentido de publicidad de los mismos. ¿Qué más? La difusión de los datos no debe estar limitada por leyes y propiedad intelectual, es otro de los aspectos. Los datos deben publicarse en estructuras y enfoques que promuevan su análisis, es decir, que sean información que me permita, pues, entenderla, analizarla, ¿no? Conocerla y que promuevan, pues, un poco el tema de la investigación, porque a través de también de esta deliberación de análisis de la información, también puedo hacer un requerimiento tal vez a la entidad, ¿no? Puedo ejercer mejor mi control social. Y después dice, y finalmente dice que los datos deben nacer de preferencia en lo que es la interoperabilidad, porque a través de estos datos que son trabajados ya por diferentes entidades, resulta un trabajo mucho más valioso que solamente la percepción o la posición de una sola entidad respecto a un hecho, a una situación, ¿no? Por otro lado, también tenemos, digamos, las condiciones que deben cumplir las entidades en el modelo de gobierno abierto. Ya hemos visto un poco la información, las condiciones que la información debe cumplir. ¿Cómo deben, digamos, trabajar, cómo deben actuar las entidades para que estas
este gobierno abierto realmente sea, digamos, efectivo en su cumplimiento. Lo primero, brindar información oportuna, adecuada y accesible, ¿no? Un poco acorde con el tipo de información a la cual nos hemos referido anteriormente. Segundo, generar mecanismos que permita a la ciudadanía hacer uso adecuado de la información. Ese es otro de los aspectos. Generar mecanismos, como decíamos hace un... No basta la información, no basta solamente que se publiquen, hay que establecer las formas en que esta información publicada llegue a la ciudadanía, sea conocida por la ciudadanía. Generar esos espacios a través de los cuales se difunda la información respecto a las actividades que desarrollan las entidades. Es transparentar lo que hago. 4. Capacitar a la ciudadanía para conocer y hacer uso adecuado de la información general. Qué interesante esto, qué importante y relevante termina siendo esta situación. Capacitar a la ciudadanía. Y efectivamente, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros poder asumir, ser transparentes, si es que no brindamos a la población a la cual vamos a informar la posibilidad de entender lo que informar? Esta acción de capacitación no necesariamente pues son talleres, son cursos, sino que la misma información debe generar el conocimiento propio de lo que se quiere decir. Nunca voy a olvidar digamos, a un funcionario que conocí algunos años atrás y que tenía una visión interesante sobre eso. Él me decía, por ejemplo, en toda comunicación que se haga al ciudadano, siempre hay que explicarle lo que debe hacer, o lo que hizo mal, o por qué no se atendió su pedido. Porque al ciudadano hay que educarlo, porque mediante una mejor educación, no solamente vamos a tener un mejor ciudadano, sino un ciudadano más responsable y también nos va a ayudar porque no va a estar viniendo cada momento a pedirnos algo que tal vez no está dentro de nuestras funciones. Esa visión es una visión real y clara. Y es justamente lo que nosotros debemos también hacer a través de esta información. El gobierno abierto no solamente es transparentar, es educar, es formar a la ciudadanía. Instrumentalizar mecanismos a través de los cuales se puede recibir la participación de la ciudadanía, lo que decíamos también anteriormente. No basta el canal de comunicación por un lado, a través del cual se informa. Necesito que el oyente, que la otra parte, ¿no? Me dé cuenta de cómo se siente con lo que le digo, cómo percibe lo que yo hago, cómo cree que puede mejorar lo que yo estoy haciendo. Transparentar es justamente esa capacidad también de recibir lo que yo puedo evidenciar del otro lado, por parte de la población. Entonces debo generar esos mecanismos. Debo entender de que mi formación como mi formación profesional, mi condición, perdón, más que mi formación, mi condición de funcionario y servidor, me obliga a recibir la opinión de la ciudadanía. Generar esos espacios son relevantes e importantes para todo tipo de entidades. Y por último, transparentar las acciones de participación generados en la entidad, así como los emitidos. ¿Y qué cosa quiere decir esto? Ya generé e implementé el mecanismo. ¿Cómo participa? ¿Y qué resultados tiene ese nivel de participación? Eso también debo transparentar. De esa manera motivo a que otros ciudadanos, a que otras personas puedan también involucrarse dentro de esta actividad del gobierno abierto, porque es un compromiso mutuo, no es un compromiso solamente del ámbito del gobierno, de la entidad, sino es principalmente del ciudadano hacia la entidad. En ese sentido, es importante transparentar estos espacios y estos resultados que me dan justamente estos mecanismos de participación a través de los cuales que fomentan las entidades con la ciudadanía. Y por último, vamos a ver un poco las condiciones que deben cumplir los ciudadanos en el modelo de gobierno abierto. Lo primero,
tener un interés genuino de participar en la gestión de la entidad. O sea, ¿por qué decimos eso? ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Como lo hemos visto, muchas veces, y eso también hay que ser autocrítico como ciudadano, hemos visto siempre la visión de la gestión pública como una gestión de un solo lado, es decir, la responsabilidad solamente de las entidades del gobierno que nos brindan los servicios y que deben cumplir. Y nosotros sencillamente como ciudadanos esperando el resultado y si no cuestionando y gestionando y denunciando de repente el hecho hasta un extremo en el cual de repente termine siendo pues procesado y eso es lo que muchas veces se busca, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que cuando trabajé un tiempo en la Sugerencia de Participación Ciudadana hace unos años, muchos ciudadanos se acercaban a conversar sobre las denuncias que presentaban y sin mentirles, en más del 40% de ellos, la visión que ellos tenían y la idea que ellos tenían es que la Contraloría debería meterlos presos a los funcionarios que denunciaban o que estaban involucrados en el hecho que denunciaban. Entonces, esa visión es una visión que de repente, pues, es entendible porque pues, se ven afectados, se ven agredidos, se ven, digamos, perjudicados, ¿no? Por el accionar, pero pero termina a veces distorsionando lo que realmente se necesita entender como parte del control social y como parte de la gestión de un gobierno abierto, por ejemplo, ¿no? En el caso particular de las denuncias, bueno, no estábamos en competencia nosotros y por último, aún estando en competencia de poder establecer alguna sanción, eso pasa por todo un proceso que debe respetarse y cautelarse, ¿no? ¿No? Que es el debido proceso, que es todo un proceso, pues iniciar un servicio de control, posterior, identificar responsabilidades, el PAS identifica si es que da dentro de nuestro ámbito, y si no, pues en el Poder Judicial, el Ministerio Público, los encargados de determinar. De mutuo propio no lo podemos hacer, porque podemos presumir un nivel de responsabilidad, pero no necesariamente sucede. Entonces, cuando hablamos del interés legítimo, y a eso también me iba con el tema de las denuncias, había una persona que venía todos los días y que presentaba denuncias a todos lados. Y él siempre presentaba como la denuncia, lo presenta cualquier ciudadano que conoce de una situación irregular, conoce de un hecho que está transgrediendo, digamos, el adecuado uso de los recursos y bienes públicos. Entonces, pero su interés no era genuino, su interés estaba orientado más a un beneficio. Él se había vuelto un tramitador de denuncias. Y eso sucede en muchas entidades. Sucede que el interés es más político porque hay que de venganza política, porque hay de repente que cuestionarlo a este funcionario porque sencillamente no me cae, tengo alguna redencia con él. Y comienzo a generar un nivel, digamos, de participación negativa dentro de la entidad. La visión del gobierno abierto no está en ese enfoque, no está en el enfoque de poder hacer, como le decía, el control social dentro de la perspectiva de la sanción, no dentro del control social como herramienta de mejorar la gestión. Yo participo porque tengo interés en que esa gestión, no votarla, no que se vayan, sino porque esa gestión mejore lo que está haciendo, porque lo haga de mejor manera, porque corrija un error, ¿no? Porque tome en cuenta otro aspecto que no tal vez no ha considerado. Ese es el interés genuino. Entonces, eso es lo que debe mover a la población. Definitivamente, en situaciones en las cuales vivimos, ese aspecto a veces lo dejamos de lado y nos dejamos llevar más por el aspecto subjetivo, más que por un interés genuino de construcción de una gestión correcta o coherente. Otro de los aspectos es utilizar y difundir en la comunidad los medios participativos y de difusión de información que fomenta la identidad. Claro, si yo lo conozco, si yo lo uso, debo difundirlo. Debo también apoyar en la capacitación y en la formación y en la participación de los demás ciudadanos para con estas entidades, para con la entidad, para con el gobierno en general.
actuar dentro del marco normativo que establecen los mecanismos de participación generada. Esa es otra de las cosas que también nosotros debemos entender. Cualquier reclamo, cualquier pedido debe basarse justamente dentro de lo que tenemos la posibilidad. El marco normativo nos establece condiciones y podemos actuar en otros aspectos, existen otros aspectos, como ya les decía, el tema de las denuncias que pueden frente a transgresiones, pero también existen las posibilidades de que debemos actuar dentro de los mecanismos que las mismas entidades generan o propician y basarnos en ellos para poder actuar en lo que estos establecen, en la forma en que estos también disponen. 4. Hacer uso de los espacios participativos a fin de ejercer el control social de manera propositiva, lo que conversamos, sin que eso no significa asumir una conducta permisiva. Definitivamente, la participación dentro de la visión del gobierno abierto es una participación propositiva, proactiva, de mejora, ¿no? Lo cual tampoco representa que hay que ser permisivos, hacernos de la vista gorda o sencillamente dejar hacer las cosas que no consideramos correctas o que ya vemos que están transgrediendo la normativa, ¿no? Una visión de gobierno abierto involucra mucho más que solamente disposiciones, como lo hemos visto al inicio. Una visión de gobierno abierto implica una participación conjunta de entidades, de ciudadanos, ¿no? Y también de autoridades. Y que permitan justamente que a través de esta mejora del uso de este gobierno abierto se mejore la gestión pública, ¿no? Y se mejore con ello los resultados que esperamos de ella, ¿no? Finalmente, podemos sacar como conclusión de lo que hemos conversado el día de hoy, que la implementación del gobierno abierto no solo requiere el acceso a la información que las entidades públicas puedan generar, sino que la actitud por parte del ciudadano sea activa a fin de aprovechar la información generada. De nada sirve que la información esté publicada, esté abierta, esté ahí al acceso, si es que yo como ciudadano no la utilizo, no le brindo una utilidad adecuada. Tal vez es importante también en este contexto que las entidades asuman un rol más formativo, tal vez, que permita al ciudadano entender por qué es importante que lea eso, por qué es importante que él conozca esa información. Que el ciudadano sepa, por ejemplo, los reportes que los municipios sacan, que no solamente lo sepa porque aparecen pegados en el mural, sino que son comunicados a través de un espacio, de repente en la página web de la entidad, y se pueda conocer a través de eso qué es lo que se viene haciendo y cómo esa información va a servir de repente al ciudadano para poder tomar algún tipo de decisión, ¿no? No solamente decisión en cuanto a las actividades económicas, como hemos visto con el tema del informe del BCR, sino también en la medida en que toma decisiones de repente en el grupo en el cual vive, en la sociedad, en el grupo social donde se desarrolla, porque va a haber construcciones de repente en el área, porque va a haber mejoras de infraestructura que se están proponiendo, en fin. Las entidades deben garantizar que la información producida sea oportuna, adecuada e íntegra, que permita al ciudadano conocer y asumir decisiones con la seguridad y la garantía de que ésta le brinda. Es decir, la información debe ser una información cierta. No solamente no debe ser una información en la cual ponga aquello que convenga a la entidad, sino que debe ser una información que responda a situaciones concretas de la realidad para que ésta a su vez sirva como elemento de toma de decisiones. 3. Es importante que el ciudadano se empodere de su capacidad participativa, es decir, que conozca sus derechos individuales y colectivos y pueda garantizar su ejercicio, valorando su participación política y voluntad para ejercerla. Esto es lo que decíamos cuando hablábamos hace un momento también del tema del control social, ¿no? Es importante que el ciudadano entienda que es un receptor de derechos y también de obligaciones. Y dentro de sus derechos está no solamente cautelar, sino está obligado a apoyar la gestión de las entidades o del gobierno, a
representada a través de las públicas. En ese sentido, su capacidad participativa debe ser entendida como algo que está más allá de un solo control o denuncia, sino que debe asumir protagónico en los cambios que la sociedad necesita digamos, durante el tiempo, ¿no? Y pueda de esta manera mejorar de manera conjunta las condiciones de vida en las cuales se encuentra. Bueno, les agradezco. He tratado de hacer una síntesis de lo que representa el gobierno abierto, viendo los aspectos tanto positivos que están regulados en la normativa, como aquellos que también son críticos y que debemos también repensarlos, ¿no? Y sobre los cuales hay que reflexionar. Bueno, estoy abierto a cualquier pregunta que pueda existir por parte de ustedes. Muchas gracias. Muy bien, queremos agradecer a Miguel Ángel Abanto Cruz por esta conferencia y por su interesante participación. Y tenemos algunas preguntas que voy a pasar a leer. La primera pregunta es, ¿qué experiencia podría comentarnos sobre el gobierno abierto que usted haya podido ver en alguna entidad pública? Y la otra pregunta es, la modernización de la gestión pública requiere innovación y aplicación de tecnología. ¿Cómo una política transversal a ella? ¿Cree usted que sería pertinente impulsar la investigación en las universidades orientada a mejorar la gestión pública? Escuchamos sus respuestas. Bueno, en el tema de la gestión, con respecto al tema de gobierno abierto, sí hay muchos, en realidad, mecanismos. Tuve la suerte de hace algunos años participar, antes de empezar al tema del control, estuve trabajando como consultor en algunos gobiernos locales. Tuve la suerte de justamente ingresar a un gobierno local en la zona de este, Huancavelica, en una región, gobierno municipal regional, de la provincial, perdón. Y, por ejemplo, los mecanismos de participación que se generaban ahí eran muy interesantes. Muy interesantes porque la población, miren, en esos años, y sobre todo lo interesante de la visión, ¿no?, del gobierno abierto, en esos años, y estoy hablando de más o menos de unos 20 años atrás, tampoco eso quiere decir que estamos demasiado longevos, pero hace 20 años más o menos, cuando hicimos esta experiencia, veíamos, por ejemplo, que no había mecanismos de comunicación como había ahora, ¿no? Ahora hay internet, hay la facilidad de poder tener digamos, estas infraestructuras de comunicación y de fácil comunicación. Eh, Sin embargo, el municipio lo que hacía por parte del alcalde era visitar, por ejemplo, no solamente los distritos de la provincia, sino los centros poblados donde se agrupaban a los pobladores eh, de la provincia y poder recabar de ellos las necesidades, ¿no? Y concertar con ellos algunas mejoras en los cuales los cambios que se venían haciendo. Recuerdo que esa propuesta a la cual se le dio bastante énfasis se desarrolló principalmente en la región de Castrovirreyna, en Huancavelica, y a raíz de eso se pudo mejorar, por ejemplo, lo que era el desarrollo de estos lagunas acuíferas, lagunas de piscigranja de truchas, que en la zona alta de Castrovirreyna existían o existen, perdón, hasta ahora, y que, por ejemplo, siendo tan lejanas, no se podía hacer ningún tipo de actividad productiva. Y esto se dio porque, de algún modo, la población de Huancavelica, su nivel de producción que desarrollaba era muy limitado. Entonces, la visión del alcalde de Castrovirreyna en ese momento era poder generar mecanismos productivos, pero que no solamente, que impulsaran el municipio o el gobierno local, pero que eran desarrollados principalmente por la propia comunidad. Y se impulsaron muchos de ellos, como me acuerdo, dejamos en marcha muchos de ellos a través de este proceso constructivo
que se hizo de manera conjunta. Era una visión, digamos, inicial de lo que era, lo que viene a ser el gobierno abierto, ¿no? En ese momento. Entonces, claro, con el tiempo la visión de gobierno abierto se va dando más como un mecanismo de modernización de la sociedad, de la gestión pública. Y ahora, de repente, si nosotros podemos tomar como referencia alguna de estas mecanismos de participación que la ciudadanía puede tener para poder enfrentar y poder colaborar, es lo que nosotros tenemos en la mano ahorita, por ejemplo, en la Contraloría, ¿no? No quería referirme específicamente al trabajo de la Contraloría porque veo que sí lo hace de manera efectiva el tema del gobierno abierto, impulsa mucho lo que es la participación de la ciudadanía. Tenemos programas que están muy enmarcados en la sociedad y que van tomando cuerpo y fuerza. Por ejemplo, tenemos el programa Monitores Ciudadanos, el programa de Monitores Juveniles, el programa de Audiencias Públicas y otros programas que ya están por salir también, que siguen impulsando la participación ciudadana y que toman fuerza gracias a ese nivel de participación, gracias a que existe un espacio en el cual se alimenta, digamos, a la Contraloría de información adecuada, a información oportuna, información correcta, y Contraloría también hace lo mismo, ¿no? Para con ellos. Es una de estas experiencias de control. Y le decía que no quería referirme estrictamente al tema de la Contraloría, tal vez para no ser demasiado, tirar muchas horas a nuestra institución, que viene haciendo en realidad un trabajo bastante interesante, sino algunas otras experiencias tal vez que se ha tenido más con otras entidades, que se han venido tratando de desarrollar. Por ejemplo, cuando estuve en un tiempo trabajando en la Oficina Nacional de Procesos Electorales, también hubo una iniciativa en cuanto a lo que era el desarrollo de este mecanismo de participación de elección de juntas, elecciones de repente de representantes sociales, ¿no? La OMP tiene, y espero que lo tenga, unas organizaciones regionales, ¿no? Entonces, y esas organizaciones regionales en la etapa no electoral, lo que se buscó en su momento era impulsar, digamos, la elección democrática, ¿no? De diferentes representantes de la sociedad civil, ¿no? Tanto en colegios profesionales, en organizaciones sociales. Entonces se fomentaba a través de estos mecanismos que la población pudiera integrarse con la entidad y pudieran conjuntamente llevar a cabo un proceso electoral transparente, ¿no? Sin que nadie lo cuestione. Esto se ha venido dando de manera constante. Claro, no sé cuál de repente es el problema, no se visualizan muchas de estas experiencias como experiencias de gobierno abierto, que terminan siendo justamente tales, sino que se ven tal vez como unas experiencias un poco más aisladas, pero interesantes en las cuales cada entidad dentro de su ámbito de competencia y sus funciones que desarrolla puede ejercer acciones o actividades de gobierno abierto, ¿no? Y por otro lado, respecto a la pregunta, no recuerdo bien cuál era el tema, pero hablábamos, creo yo, sobre el tema de esta necesidad de poder instrumentalizar este tema del gobierno abierto, y cómo esto se puede desarrollar a nivel de los estudios profesionales. Yo creo que uno de los grandes desafíos de la sociedad moderna más es involucrarse mejor y más en lo que es la gestión del Estado, la gestión pública, ¿no? En la medida en que el ciudadano se involucre más, en la medida en que el ciudadano participe más, en la medida en que el ciudadano no sea ajeno, la gestión va a ser mucho más eficiente, mucho más transparente, va a haber menos elementos de corrupción porque vas a ver que el ciudadano te está viendo, o sea, está ahí. Pero también es un cambio de percepción que debemos tener. ¿Y de dónde tiene que surgir esa visión? Yo creo y soy un convencido que todo está involucrado al factor educacional. Si, el, si en la universidad, en el colegio, en la universidad, no generamos esta visión de participación ciudadana como forma de una convivencia correcta y adecuada en la sociedad, no vamos a poder lograr
cambios sustanciales en la forma en que seguimos viviendo y en la forma en que siguen trabajando las entidades públicas. Y no solamente eso, de repente a nivel del colegio tenemos que ser críticos en eso, pero es a nivel universitario donde deberíamos ser mucho más participativos y fomentarla de manera adecuada. Porque de esta manera también vamos elaborando el nuevo perfil del nuevo funcionario y servidor público, bueno, del nuevo servidor público, ¿no? En general, un perfil distinto, un perfil diferente al que de repente muchas veces cuestionamos, ¿no? Y que usualmente vemos más como alguien que se va a beneficiar del Estado en vez de ir a servirlo, o se va a beneficiar de las arcas, ¿no? Públicas, cuando en realidad lo que necesitamos es que alguien lo cuide y le dé buen uso. Entonces, esa percepción, esa visión, como decían, el tema de la corrupción no es un tema sencillamente de un momento, no es una moda, es algo que vive a nivel cultural. Entonces, esos cambios se van a ir dando en la medida en que podamos ir mejorando como sociedad. Muy bien, excelente, muchas gracias. Queremos agradecer las respuestas y la participación de Miguel Ángel Abanto Cruz y felicitarlo por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Muchas gracias, Miguel Ángel. Vale, gracias a la escuela nuevamente y esperamos seguir contando con estos espacios en los cuales aprendemos y compartimos muchas experiencias. Gracias, Claudia. Gracias a usted. Los invitamos a participar de la conferencia magistral que tendremos este martes 22 de febrero a las 7 de la noche, denominada Funcionario Público 4.0, que estará a cargo del ingeniero Miguel Báez Vargas, director general de la Escuela Nacional de Control. Se les recuerda que para acceder a las constancias de participación electrónica deben de cumplir con las condiciones de participación. De ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados al momento de su inscripción, en un lapso máximo de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento. Asimismo, los invitamos a compartir su experiencia sobre nuestras conferencias en la sección de opiniones de nuestro Facebook, lo que nos permitirá mejorar y continuar con estas capacitaciones gratuitas. Muchas gracias a todos por su asistencia y que tengan muy buenas noches.